el Coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. 30 minutos han pasado ya de las 12 del mediodía. Vamos a seguir hablando sobre la figura de Eva Perón, pero quiero detenerme en un detalle antes de iniciar la nota que tiene que ver con esto. Muchos de los homenajes que se realizaron el 26 y días subsiguientes a Eva Perón tuvieron una marcada presencia de la Iglesia Católica Argentina, ya oficiando una misa, yendo a algún acto y la presencia de algún cura, algún párroco dando una bendición, una oración por Eva Perón. Comentábamos hace unos instantes nada más el horror de la fusiladora, todo lo que se hizo luego con el cadáver de Eva Perón, transcurrido ya tanto tiempo, mucho ha cambiado respecto de la mirada sobre Eva Perón. Por supuesto, el pueblo siempre ha tenido una mirada diferente, pero me llamaba mucho la atención este rol importante que tiene la Iglesia Católica en reivindicar la figura de Eva. Y quería hacer una nota al respecto, y para ello hemos convocado a un amigo, a Humberto Podetti. Humberto es presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Humberto, Julián de Sasouza lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Julián. Un gusto conversar con vos. Sí, hacía rato que no hablábamos y la verdad siempre es un placer charlar un ratito con usted. Bueno, cuéntenos usted cómo ve esto, ¿no? Esta participación de la Iglesia Católica, de un cura, de una pequeña parroquia, incluso hasta en la propia CGT estuvo el querido padre Pepe, que tal vez ahora parezca nueva, pero que en realidad no es tan así. Siempre hubo un sector de la Iglesia que tenía una mirada importante respecto a la figura de Eva Perón. Bueno, yo recuerdo en primer lugar que el pasado martes 26 de julio, Monseñor Víctor Fernández, arzobispo de La Plata, celebró una misa en la Catedral de La Plata, Uh-huh. en la que recordó que Eva Perón se casó en la Catedral de La Plata. Claro. Y entre ellas la primera cosa que dijo fue que la figura de Evita trasciende el peronismo, Uh-huh. que es una figura universal. Dijo literalmente, Evita es patrimonio de la humanidad. De modo que esto ha sido tal vez el más fuerte reconocimiento que ha hecho la Iglesia del profundo compromiso cristiano de Evita a lo largo de toda su vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, eso es destacable y lo señalábamos al inicio del programa. Eva Perón trasciende el peronismo, ¿sí? Incluso trasciende la Argentina. Tal cual. Ahora, ¿por qué esta particularidad, este reconocimiento por parte de la Iglesia Católica respecto de su figura y de su obra? ¿Hay alguna relación, tal vez, entre lo que es la doctrina social de la Iglesia y las políticas que llevó adelante Eva Perón? Sí, sin lugar a dudas. Hay una relación estrecha. Uh-huh. Hay que recordar que el peronismo en sí mismo, que no es exclusivamente argentino, es parte de un proceso latinoamericano, tiene origen en las primeras ideas sociales, políticas y económicas del cristianismo en América, cuando se produce el proceso de inculturación del Evangelio en las teologías de nuestros pueblos y civilizaciones originarias. Uh-huh. Por ejemplo, la idea de comunidad organizada, que es tan cara al peronismo y que fue el discurso de clausura de Perón en el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, fue presentada por primera vez en la Universidad de Salamanca por Francisco de Vitoria, un teólogo dominico que reflexionaba sobre América, y a partir de la reflexión del descubrimiento y de la relación con las grandes culturas y civilizaciones americanas,
formuló esa idea de la comunidad organizada como espacio donde debían ejercerse los derechos del hombre y la mujer y cumplirse con los deberes. Ujú, ujú. La idea de soberanía popular también tiene origen en otro fraile, Veracruz, que enseñó en la Universidad de México a comienzos del siglo XVII, y ya planteaba la idea de que la soberanía debía depositarse en el pueblo, no en los representantes del pueblo, como dice nuestra Constitución, porque en realidad Dios depositaba la autoridad y el poder en el pueblo y era quien la delegaba, ¿no es cierto? Entonces creo que, por ejemplo, estas dos ideas centrales que encarna Evita claramente a lo largo de toda su vida, tienen un origen profundamente cristiano, ¿no?, en las enseñanzas del Evangelio. Ujú, ujú. Hay una Por otra cuestión, parte, si sí, sí, imaginamos un poco la persona de Evita, no la podemos separar del amor por su pueblo y del amor por Perón, con la que construyó una pareja magnífica, ¿no es cierto? Y el ujú, amor es una idea central también de la doctrina social de la Iglesia, no solo de la doctrina social de la Iglesia, de los mandamientos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta encarnadura por parte de Evita del amor la hace profundamente cristiana. ujú. Sí, sin duda. Y también hay una cuestión, usted corríjame si yo me equivoco, ¿no? Todo ese tiempo de Eva enferma, siguiendo adelante con su misión, hay como una cuestión mística, hasta de martirio. Es muy personal lo que le estoy preguntando, ¿eh? Sí. Yo diría que Evita encarnó su vivencia de la fe como un renunciamiento de sí misma, como una entrega integral a los pobres, a los pequeños, a los marginales. Por ello que ella que pedía que la llamaran Evita, como una cosa chiquita, como una cosa Ujú, pequeña, porque se sentía parte de esa marginalidad o de esa pobreza, de esa exclusión que ya comenzaba a manifestarse en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, ella es una encarnadura profunda de la idea de la dignidad del hombre, que campea como central en la doctrina social de la Iglesia. Ella fue una mujer que alcanzó su dignidad en dar dignidad a los demás. Y desde este punto de vista creo que como forma de vivir el cristianismo, como forma de vivir su fe, Evita es y sigue siendo un ejemplo desde ese punto de vista para todo cristiano, cualquiera sea su idea política, en cualquier lugar del mundo en el que viva. ujú, ujú. Humberto, hablando de esta Eva Perón que trasciende al peronismo, ¿no? Digo, esta cuestión de que trascienda al peronismo costó, porque antes no era así. Sí, desde ya, porque el peronismo encarnó una transformación muy profunda de la Argentina. Hay que pensar la situación que tenía la Argentina en 1943, 44, 45 y la situación en que la Argentina quedó en 1955. Así el país de la historia reciente, de la historia que conocemos, en el que hubo mayor porcentaje de habitantes con acceso a la propiedad, mayor cantidad de habitantes con acceso al trabajo digno, mayor cantidad de habitantes con acceso al sistema de salud, mayor cantidad de habitantes con acceso al sistema de educación, ¿no es cierto? Solo la Francia de Gaulle se acercó a porcentajes semejantes, pero por debajo de la Argentina de 1955. Entonces, esto ha convertido a todo ese proceso en un proceso que es un modelo de construcción para el futuro, ¿no es cierto? Ujú, Pero el proceso de construcción en sí, por supuesto, afectó intereses, cometió errores, no hay ninguna duda, hubo excesos de personalismo o de exigencia de afiliación al partido, etcétera, o sea, cosas que dejaron heridas también en otra parte del pueblo argentino. Y entonces costó mucho separar o distanciar todo lo positivo que hizo la Argentina con esos elementos negativos que indudablemente los tuvo también. Y ujú, entonces esto ha costado este reconocimiento, particularmente en Argentina, ¿no? Porque fuera de Argentina fue mucho más fácil claro. a reconocer su dimensión
como figura comprometida con la construcción de la dignidad humana. Ujú. Usted mencionaba recién, bueno, algunos excesos que hubo y demás cuestiones que todos conocemos, y hablábamos también de la trascendencia de Eva y de que Eva Perón trasciende el peronismo. ¿Podríamos hablar de una Eva Perón que está por encima de la grieta? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hoy nadie en la Argentina, cualquiera sea su pensamiento político, desconoce la inmensa dimensión que como mujer, como dirigente política, como esposa, como mujer que se comprometió con que se hicieran efectivos estos derechos que consagraba la Constitución sin distinción de lugar de nacimiento, color de la piel, pobreza originaria o no. Es decir, creo que hoy eso está realmente, Evita está por encima de la grieta, ¿no es cierto? Y Ujú. esto es un poco lo que ha celebrado Monseñor Víctor Fernández en la Catedral de La Plata, el cura Pepe en la CGT y tantos religiosos y religiosas que han participado en los homenajes de Evita, ¿no? Esta consideración que no es figura de un partido o bandera de división o de fractura, sino bandera de unidad nacional en el proyecto de una sociedad argentina que sea más justa y más equilibrada. Ujú, ujú. Para finalizar, le consulto lo siguiente. ¿Podría ser la figura de Eva, voy a usar la palabra bandera porque no se me ocurre otra ahora, pero una suerte de bandera de unidad aún en la diferencia, ¿no? Porque, digo, uno puede generar un proyecto de país con determinadas políticas públicas y demás cuestiones, manteniendo las diferencias, pero podría ser, Eva, como una suerte de paraguas. Sí, yo diría más de que paraguas o bandera, yo hablaría de puente. Ujú, Creo que efectivamente la figura de Eva puede ser un puente entre todos los argentinos, un puente de unión y de hermandad. Yo recuerdo, Evita en su origen fue muy humilde, en su carrera sufrió muchos desprecios, o sea, tenía razones para tener resentimientos, pero transformó todo el dolor que ella sintió personalmente a lo largo de su vida en amor por el prójimo, en amor por los demás, en darse y entregarse, hasta entregar su vida en función de llevar dignidad y felicidad a todos los habitantes de Argentina. Y en ese punto, en ese aspecto, en la ausencia de todo resentimiento, de toda enojo por lo que había sido su vida desde sus orígenes y los dolores que tuvo, transformados en amor, creo que eso es lo que puede convertirla en puente, ¿no es cierto? Amor fraterno, lo que nos plantea Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos y hermanas en la construcción de una nueva sociedad. Y en ese punto no tengo dudas que la figura de Eva es un puente de construcción hacia el futuro. ujú, ujú. Usted usó la palabra puente, ¿no? Digo que es pontificex. Tal cual. Hay ahí como un encuentro tal vez entre el pensamiento de el Papa, la figura de Eva Perón, en esto que venimos sobrevolando, que es finalmente terminar con la grieta y encontrarle una solución a los problemas de las argentinas y de los argentinos y poder darnos un proyecto de país. Sí, sí, yo creo que indudablemente hay. Es decir, no hay que olvidarse que Francisco vivió de joven y adolescente esa Argentina de 1955 y a partir de ahí, simplemente porque él vio en un país de la periferia que era posible alcanzar tierra, techo y trabajo, acceso a la educación, a la tecnología, a la salud, para todos los habitantes, es que él ha propuesto esta idea universal de techo, tierra y trabajo para todos los habitantes del mundo. Y siempre usando como puente, como herramienta de construcción, la paz, el diálogo, el encuentro y nunca la violencia. Ujú, Más bien todo lo contrario, digamos, la no violencia activa, la no violencia encarnada,
como mensaje de paz, de fraternidad, de amor. Y en este sentido creo que sí hay un vínculo entre lo que está proponiendo Francisco para el mundo y lo que significó Evita en su vida personal. Ujú. Humberto, última pregunta para finalizar. ¿Cómo está observando usted la Argentina en general, ¿no? Hay mucha preocupación por lo social y cómo evalúa el rol que muchísimas organizaciones están llevando adelante, digo, movimientos sociales, Confederación General del Trabajo, todo el laburo que hace la iglesia. ¿Cómo observa estas dos cuestiones? Por supuesto que la observamos desde la Comisión de Justicia y Paz con mucha preocupación, pensando que lo que es imprescindible y necesario es restablecer el diálogo, restablecer el encuentro, el mirarse cara a cara, el escucharse pacientemente entre los distintos sectores que hoy están enfrentados con distintos problemas, con distintas problemáticas, algunos muy graves y muy agudos, como lo que están padeciendo hambre, o lo que están padeciendo inseguridad, lo que están padeciendo imposibilidad de acceder a la salud, a la educación, pero también en aquellos que sufren afectados en los intereses que están desarrollando, culminando en Argentina. Entonces creo que el mensaje y el camino es siempre el de la paz y el encuentro y el diálogo. Creo que en este punto los movimientos populares que han desarrollado un gran trabajo en la Argentina deben seguir afirmándose en este camino de diálogo, de encuentro, de paz, de búsqueda de las soluciones en el diálogo con los demás. Creo que este es el punto central para poder encontrar una salida a una situación que efectivamente es muy delicada y muy preocupante, Ujú. pero en el que puede encontrar salida y esperanza en el encuentro y en el diálogo, en el reconocerse todos hermanos y hermanas de una misma patria, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, le había dicho que era la última pregunta, pero le voy a hacer una más, con un Bueno. tema que a mí en lo personal diría que hasta me obsesiona, que es terminar con la grieta, ¿no? Porque uno piensa en la grieta y piensa, no sé, en la batalla de Caseros, piensa en el bombardeo a Plaza de Mayo, piensa en el 24 de marzo del 76, digo, y no es la Argentina que nosotros queremos. No, con toda seguridad. Acá el punto es que Digo, todos salvando las debemos diferencias, ¿no? Digo, yo tengo amigos radicales y sí, son amigos y conversamos, y la verdad que uno aprende y muchas veces hasta es más divertido que charlar con un amigo que sea peronista, ¿no? Porque más o menos nos decimos las mismas cosas a veces. Y uno aprende del otro. Mi obsesión en parte, y creo que la de muchísimas organizaciones, es terminar con la grieta. sí, coincido plenamente. El punto central es terminar la grieta. El primer paso para terminar con la grieta es ser capaces de escuchar al que piensa exactamente lo opuesto de lo que piensa como nosotros o como uno, ¿no? Escuchar, entender, comprender lo que nos y recién entonces expresar nuestra idea, buscando de qué manera las diferencias que tenemos tienen puntos de encuentro, qué cosas comunes pueden tener, explorando y desarrollando eso. Creo que ese es el camino. Es impensable una Argentina en la que no logremos sellar la grieta. Y eso requiere la voluntad absolutamente de todos, desde el más pobre al más rico, desde el que tiene mayor poder al que tiene menor poder. Todos juntos deben ser capaces de sentarse con el otro que está en el otro extremo, escucharlo, hacer el esfuerzo de comprenderlo y recién de ahí buscar los puntos de unión que permitirán avanzar juntos en el futuro. Humberto, como siempre, le agradecemos mucho la comunicación. Un gran abrazo. Al contrario, muchas gracias, Julián. Hasta pronto. Hasta pronto. Hablábamos con Humberto Podetti, quien es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. 10 minutos para las 13. Un romance de estación.